Mi nombre es Alfonso Castillo, soy fundador y sobreviviente del proyecto político Unión Patriótica. En primer lugar, es importante señalar de dónde surge la Unión Patriótica. Y este movimiento político es el resultado de unos diálogos de paz que se realizaron en Colombia en el año 1984 durante el gobierno de Belisario Betancur. En ese momento, distintos grupos guerrilleros iniciaron un proceso de diálogo con el propósito de encontrar la paz en Colombia. No obstante, ese proceso solo logró avanzar con la guerrilla de las FARC, que en una etapa de las negociaciones propusieron la creación de un movimiento político en el que los colombianos se juntaran para luchar por las reformas sociales, políticas y económicas que hicieran posible lograr las transformaciones y vencer las inequidades, que era una de las causas por las cuales se habían creado las guerrillas. De esta manera, esa propuesta fue acogida por diferentes partidos políticos, el Partido Comunista, varias agrupaciones políticas en distintas regiones del país, personalidades del mundo democrático, y se funda en noviembre de 1985 la Coordinación Política Unión Patriótica. El objetivo de la UP era ni más ni menos que luchar políticamente por esos cambios y esas transformaciones. Una vez fundado el partido, empieza esta racha de asesinatos contra militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica, tanto así que en el regreso del acto de fundación en Bogotá hacia Cali fueron desaparecidos ya dos compañeros que participaron de esa actividad, el profesor Caicedo de Cali y un activista político, Castro, también de la ciudad de Cali. Bueno, ya se participó en las elecciones que por primera vez hubo en Colombia para elegir alcaldes por voto popular en 1986, en el mes de marzo. Y pasa que la Unión Patriótica logró un gigantesco respaldo popular que permitió elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y representantes a la Cámara. Pues en este país los proyectos alternativos que no hacen parte de los partidos de las clases dominantes y se asustaron, se intimidaron e iniciaron una ofensiva criminal, genocida contra la Unión Patriótica, asesinando a decenas, centenares de activistas, de dirigentes, de concejales, de diputados, de alcaldes que habían sido elegidos ya, fíjate, en el 86. Y desde ese momento se fue creciendo esa oleada criminal y a pesar de eso, la Unión Patriótica siguió insistiendo en la salida política, siguió insistiendo en la lucha por las transformaciones, por los cambios, por todo el ejercicio que permitiera al país conquistar la paz. Esa es una bandera que hace parte de los principios fundadores de la Unión Patriótica, la lucha por la paz mediante la lucha por las transformaciones democráticas en todos los ámbitos sociales y políticos del país. Entonces, pues nada, se dio esa oleada de asesinatos y para el Estado colombiano esos asesinatos no importaron, no le interesaron, no se hicieron las investigaciones, no se brindaron las suficientes protecciones para los militantes, simpatizantes de la Unión Patriótica y provocó en varias regiones del país oleadas, centenares de personas que con la influencia de la Unión Patriótica habían ganado las votaciones de 1986 y esa gente tuvo que desplazarse. Ahora, pasa que este fenómeno político sucedió al mismo tiempo que en el país se estaba expandiendo
el paramilitarismo y el narcotráfico. Y para el Estado fue fácil decir que estos asesinatos contra los militantes de la Unión Patriótica eran parte de este ejercicio de la expansión del narcotráfico y del paramilitarismo. Y en un principio el Estado se sostuvo en que eso no era responsabilidad del Estado, sino que efectivamente eran estos grupos los que propiciaban esas olas de asesinatos, esas olas de crímenes, de amenazas, de intimidación, de confinamiento para desplazar, para exiliar a los militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica. Por eso, en un principio, el Estado básicamente no hizo cosa distinta que lavarse las manos y no hacer nada para impedir ese genocidio. De tal manera que nosotros, fundadores, militantes y constructores de la Unión Patriótica, tenemos que decir que en un principio el Estado permitió que sucedieran esos crímenes y no hizo lo suficiente para proteger este proyecto político que significó, fíjate, recién fundado ya una transformación y unos cambios. Esos alcaldes, esos diputados, esos concejales, pues lo que hicieron fue luchar desde esas instancias democráticas de elección popular para que se hicieran cambios en favor de los sectores menos favorecidos. Y por eso creemos nosotros que como representaba una amenaza para los intereses de los partidos tradicionales, liberal y conservador, pues se permitió que ocurrieran esos crímenes. Como hemos dicho, la negligencia del Estado colombiano, pero debo decir que no solamente la negligencia, sino que rápidamente comprendimos que esos crímenes que perpetraban narcotraficantes y paramilitares eran promovidos por el propio ejército colombiano, por las autoridades políticas. Entonces no es suficiente con decir que hubo negligencia. Nosotros decimos que hubo complicidad, que los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica fueron parte de un plan para deshacerse de un proyecto político alternativo. Y por eso, durante todos los años en que se mantuvo la personería de la Unión Patriótica, esos crímenes continuaron y el gobierno, el Estado colombiano, siguió negando su responsabilidad en el desarrollo de esos hechos criminales. Ahora, yo tengo que decir que los militantes, los dirigentes, los sobrevivientes, los familiares, son hombres y mujeres que actuaron con mucha valentía, porque aquí estábamos sometidos a una acción criminal del ejército, de la policía, del DAS y una cierta complicidad del sistema judicial que no investigó, que no juzgó a quienes se señalaban como responsables de esos crímenes. De tal manera que lo que hubo fue mucha valentía, y durante el periodo que duró la Unión Patriótica, que fue desde 1985 y hasta el año 2001, si no recuerdo mal, la Unión Patriótica con mucha valentía hizo campaña política en medio de amenazas, en medio de bombas contra sus sedes, en medio de estigmatización a través de los medios de comunicación. Aquí tenemos que recordar que el hoy condenado presidente Álvaro Uribe Vélez en varias ocasiones hizo referencia a que a los de la Unión Patriótica los estaban asesinando porque eran guerrilleros, y de esa manera se legalizó, se justificó, se permitió, se promovió que existieran todos esos crímenes a lo largo y ancho del país. Esta tragedia del genocidio contra la Unión Patriótica no fue un mero accidente, no fue un hecho que pasó por allá en las regiones más apartadas de nuestro país. Esto pasó en todas las ciudades, en todos los departamentos. Hubo una acción criminal, de lo cual hoy tenemos que decir que la Corporación Reiniciar, que ha hecho un ejercicio muy juicioso, ha logrado documentar el asesinato de por lo menos 6.000 militantes de la Unión Patriótica, de los cuales hoy existe por parte de la
Corte Interamericana de los Derechos Humanos un fallo condenatorio contra el Estado colombiano por haber permitido y por haber promovido esa acción criminal que permite que se perpetre una acción criminal contra un proyecto político, contra una organización social, contra un grupo étnico. Es un Estado que no puede declararse ni democrático ni puede llamarse Estado social de derecho. Como lo hemos denunciado centenares de veces, nosotros consideramos que este es un Estado criminal, que promovió acciones criminales, que las planeó, que desde los batallones, que desde los comandos de policía se ordenaban los crímenes, que se conseguía con investigación del DAS, de la policía, de la inteligencia militar, información sobre los militantes activistas de la Unión Patriótica para entregársela a los grupos paramilitares, también para que se desarrollaran las acciones criminales de asesinato, de exterminio, de tal manera que un Estado que permitió eso es un Estado que debe declararse culpable de ese genocidio, y por eso, como lo he señalado, la Corte Interamericana ha declarado al Estado colombiano responsable del genocidio de la Unión Patriótica. Ahora, una cosa importante que nosotros, sobrevivientes de la Unión Patriótica, tenemos que reivindicar como positivo es que el proyecto, a pesar de que fue sometido a esta política criminal de exterminio, de liquidación, de cerrar posibilidades, recuperó su personería jurídica en el año 2015, y ese recuperar la personería jurídica, que tras un fallo de la justicia colombiana señaló que nunca se le debió quitar la personería jurídica a la Unión Patriótica porque disminuyó su votación justamente por esa acción criminal de asesinatos y de persecución. Pero desde el 2015 hemos de nuevo salido a continuar la lucha por las transformaciones y por los cambios, y desde ese momento elegimos concejales, elegimos diputados, elegimos representantes a la Cámara y continuamos siendo parte del proyecto que en Colombia lucha y sigue luchando por la construcción de la paz, por los cambios y las transformaciones democráticas. Hoy somos parte del proyecto Pacto Histórico, promovimos en nuestras instancias democráticas la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia de la República, y hoy conformamos el pacto histórico con el cual seguimos luchando, como desde nuestra fundación en 1985, los cambios, la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma a la salud, la devolución o el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos políticos, porque encontramos que esa alternativa política es el camino que a este país le debe permitir construir la paz. Y estamos esperando que efectivamente las personas, los grupos y las instituciones que estuvieron comprometidas con el genocidio cuenten la verdad y que exista la justicia para que se les condene por esos crímenes cometidos contra la democracia, contra el desarrollo del Estado Social de Derecho. Nosotros y nosotras continuaremos construyendo un país con mayores y mejores oportunidades para todos los colombianos y acceder a una vida digna.